Muy bien. Nos toca ver ya formulación. Guaguas, nos toca ver ya formulación. La formulación parte de cuatro grupos de combinación, que son los metales, los no metales, el hidrógeno y el oxígeno. ¿De acuerdo? Las valencias que ustedes tienen, que yo les acabo de compartir ahorita, ustedes las tienen que saber. La esencia de la química es reconocer los símbolos para saber qué átomos son. ¿De acuerdo? Ahora, las fórmulas se obtienen a partir del intercambio de esas valencias. Pero al intercambiar las valencias no puedo usar la valencia que a mí me dé la gana. Existe una lógica, ¿ya? Atrás, para que se junten dos átomos tiene que haber un positivo y un negativo. ¿De acuerdo? Siempre. No puede haber dos positivos para juntar o dos negativos para juntar. Eso no puede pasar. ¿Ya? Entonces, para juntar esos dos elementos, uno tiene que ser positivo y otro tiene que ser negativo. Ahora, ¿cómo determino quién es el positivo y quién es el negativo? A través de la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? La fuerza que tienen los átomos para jalar los electrones. Recuerden que los átomos quieren ganar o perder electrones para formar sus octetos. Entonces, el orden de fuerza es el siguiente: primero, segundo, tercero y cuarto. Este es el orden de fuerza en cuanto a los átomos para combinarse. El elemento más fuerte de todos es el flúor, entonces este es el rey de todos, que les gana a todos los que están aquí. Pero si quitamos al flúor, el orden de fuerza es primero, segundo, tercero y cuarto. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que si yo de todos los elementos que digo que se llaman metales, junto con el oxígeno, ¿quién tiene la carga negativa? ¿Por qué el oxígeno tiene la carga negativa? Exacto, es el más fuerte. El elemento más fuerte gana los electrones. Y los electrones, como tienen carga negativa, le hacen que se convierta en un negativo. Por lo tanto, si tengo metales con oxígeno, el compuesto que se forma son los famosos óxidos metálicos. Ahora, de acuerdo a la tabla de valencias que yo les compartí, existen dos tipos de metales: metales que tienen valencia fija y metales que tienen valencia variable. Los átomos que tienen valencia fija son aquellos átomos que, los átomos que tienen valencia fija son aquellos átomos que tienen una sola valencia. Por ejemplo, si ustedes abren ahorita la tabla de valencias, el aluminio, ¿cuántas valencias tiene? Una sola, que es más 3. ¿El sodio cuántas valencias tiene? Una sola, que es más 1. ¿El calcio cuántas valencias tiene? Una, que es más 2. Por lo tanto, aquellos elementos que tienen un solo estado de oxidación o una sola valencia son elementos de valencia o metales de valencia fija. Sin embargo, existen metales de valencia variable, como por ejemplo el mercurio. El mercurio tiene dos valencias, la más 1 y la más 2. ¿De acuerdo? Cuando un elemento actúa como metal, solo puede tener como máximo dos valencias. ¿De acuerdo? No puede tener tres ni cuatro. Si es que un elemento tiene más de dos valencias, no es un metal, es un no metal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si actúa como metal o como no metal, también se llama metaloide o anfota. Vamos a tomar un elemento de referencia, por ejemplo, el átomo de sodio. El sodio tiene valencia más uno y vamos a juntar con el oxígeno menos 2. Para llegar a la fórmula, únicamente intercambiamos sus valencias y voy a obtener Na2O, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el nombre del compuesto? Miren, primerito, el intercambio de valencias nos da como resultado la fórmula. ¿Por qué funcionaba el intercambio de valencias? ¿Quién se acuerda? A ver, Ricardo, ¿por qué funcionaba el intercambio de valencias? Un elemento pierde y el otro gana. Exacto, un elemento pierde electrones y el otro gana. El elemento que tiene la carga positiva pierde los electrones y el elemento que tiene la carga negativa gana. Para que un compuesto se forme, los electrones que se pierden tienen que ser iguales a los que se ganan. Entonces, si yo intercambio los números, solamente estoy haciendo un intercambio de coeficientes. Eso permite que 2 multiplicado por más uno, ¿cuántos electrones se pierden? 2. Y uno multiplicado por 2, ¿cuántos electrones se ganan? 2. ¿Me entienden? Entonces, el intercambio de valencias que hace que pase como subíndice equivale a la igualación de la reacción iónica. ¿De acuerdo? Muy bien.
¿Cómo se estructuran los nombres? Es muy fácil. Yo les decía, los nombres en la nomenclatura química son como los nombres de las personas, ¿sí? Todos aquellos que tienen el mismo apellido, usted para definir una persona necesita su nombre y su apellido, ¿de acuerdo? Las personas que tienen el mismo apellido, ¿qué pasa? Corresponden o tienen la misma, pertenecen a la misma familia, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en química funciona igual. Todos aquellos átomos que vienen de la misma combinación, es decir, de metales con oxígenos, tienen el mismo nombre general, que en este caso sería óxido. Entonces, el nombre de esta molécula es óxido de sodio. ¿De acuerdo? Muy bien. En la nomenclatura sistemática, lo que tengo que hacer es agregar los prefijos mono, di, tri, tetra, etcétera, etcétera, dependiendo la cantidad de átomos que hay en la fórmula. Por ejemplo, es mono cuando en la fórmula hay un solo átomo. Es di cuando en la fórmula hay dos átomos. Es tri cuando hay tres. Cuando hay cuatro, ¿cómo será? Tetra. Cuando hay cinco. Penta. Cuando hay seis. Hexa. Cuando hay siete. Hepta, cuando hay 8, octa y así sucesivamente. Máximo hasta 7 vas a encontrar. ¿De acuerdo? Ahora, me fijo aquí. ¿Cuántos oxígenos hay? Uno. ¿Su nombre será qué? Monóxido de disodio. ¿De acuerdo? Porque hay dos sodios. ¿Estamos ok? Muy bien. Vamos a la nomenclatura stock. La nomenclatura stock es igualita a la nomenclatura tradicional. Sería óxido de sodio y colocamos en números romanos la valencia del elemento, que sería 1. Porque en el examen piden las tres formas. Es que es opción múltiple, te pueden dar la fórmula de ahí que vos escojas, entonces te pueden dar las opciones en tradicional, sistemática o stock. ¿De acuerdo? Recuerde que el examen es opción múltiple. Entonces, me invento, te dicen cuál es el nombre del siguiente compuesto. Directamente en cualquiera de las nomenclaturas tengo que buscar la correcta. ¿De acuerdo? No vas a tener, por ejemplo, en un ejercicio que la correcta sea tradicional y stock, digamos. Solo es una opción como tal. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si entre dos, por ejemplo, les ponen esto? ¿Ya? Hay una actualización de la nomenclatura UPAC, de la UPAC, hay una actualización de la UPAC. ¿Quién es la UPAC? Es el ente que se encarga de dar los nombres a los compuestos. ¿De acuerdo? Que te dice que si un elemento tiene una sola valencia, no es necesario colocar su número romano, porque está sobre redundante. ¿De acuerdo? Entonces, me invento. En una pregunta del examen de ingreso a la U, te sale el nombre de un compuesto, cualquiera. Y vos, el rato que analizas, hay una nomenclatura tradicional y una nomenclatura stock que coinciden con el nombre del compuesto. Pero en la nomenclatura stock, vos te das cuenta que el elemento, como tiene una sola valencia, tiene entre paréntesis el número romano. ¿Cuál escojo como respuesta correcta? ¿El de la tradicional o el de la stock? El de la tradicional, perfecto, porque les estoy diciendo que hay una actualización en las reglas de las nomenclaturas stock dada por la IUPA, que es el Instituto de Química que se encarga de poner las reglas del juego. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, yo que sé que la actualización ya les llegó a la U y ya le hicieron bien las preguntas, ¿me entiende? Pero le estoy poniendo un cuadro. ¿Por qué? Porque podría pasar y usted se va a topar y me va a decir, Rilla, en tal pregunta había dos respuestas correctas. ¿De acuerdo? Entonces, si yo no le advierto, yo no le digo, oye, chicos, lo que pasa es que esto pasó en el stock y me olvidé de decirles el día del pre, no, me cuelgan, o sea, por eso les estoy diciendo, ¿sí? Entonces, vamos a manejarnos de esta forma. Así sea nomenclatura stock, así sea que tenga una sola valencia el elemento, le vamos a poner el número romanos, ¿de acuerdo? Pero si me topo en el examen de ingreso a la U y esta situación de que puede haber dos opciones, tanto lo tradicional como el stock, y el stock está con números romanos para un elemento con valencia fija, esa ya no vale. ¿Me entendió? ¿Sí? Recuerden, en el examen de ingreso al estatal, jamás en la vida le van a poner que la respuesta sea no señalas ninguno. ¿Sí? Tendrá mucho cuidado con eso. A veces, así sea que esté mal redactada la pregunta, como yo les conté una vez el tema de los logaritmos,
Si vos dejas sin responder y dejas en blanco, porque dices está mal redactada la pregunta y luego voy a reclamar, no te van a parar bola, porque hay como 14.000 estudiantes que dan el examen. Y por 14.000 estudiantes, uno que se haya dado cuenta de eso y que vaya y reclame, no te van a parar bola. Vas a llegar a temas judiciales y un montón de... Entonces, si yo me doy cuenta que está mal redactado o alguna cosa, al menos una de esas va a ser la respuesta correcta. ¿Entendieron? Jamás en la vida vas a tener en el examen de ingreso a la U una pregunta que esté mal redactada, pero que no haya, que lo correcto sea no aplastar, no señalar ninguna opción. ¿Me entiende lo que estoy transmitiendo? ¿No? Muy bien. Listo. Vamos con, vamos con la valencia variable. En la valencia variable, yo digamos tengo el átomo de mercurio, mercurio con valencia más uno y mercurio con valencia más 2. Voy a juntar con el oxígeno. Se intercambia y obtengo Hg2O. Aquí voy a juntar con el oxígeno, intercambio, voy a obtener Hg2O2. Aquí se puede simplificar, pero recuerde a las personas que ya han recibido química conmigo, ¿por qué sí se puede simplificar? Porque estos dos numeritos que vienen aquí, dos acá, corresponden a ser los electrones de transferencia. ¿Sí? Si se pierden dos electrones y se ganan dos electrones, ¿cuántos átomos de mercurio y de oxígeno necesitas para eso? Uno y uno. Para que la cantidad de electrones que se pierda sea igual a los que se gane, ¿cuántos átomos de mercurio y de oxígeno necesitas? Uno y uno. Por eso es que se puede simplificar. Entonces, solo los números que provienen de intercambio de valencia son simplificables. ¿De acuerdo? No los números fijos. Cuando usted vaya a ver peróxidos conmigo, en los peróxidos, para que sea peróxido tiene que haber dos átomos de oxígeno, es decir, su estructura tiene que ser así. Y acá se van a pegar los elementos que se peguen. ¿De acuerdo? Entonces, como la estructura de la molécula ya viene definida con dos átomos de oxígeno, ¿es simplificable? No, no es simplificable, porque estuviera eliminando un átomo de la molécula y la molécula ya es así, ya por naturaleza es así. Entonces la química no obedece a matemáticas, obedece a sus estructuras. ¿Entiende? Muy bien. Continúo. Nombre va a ser óxido y utilizamos el prefijo, la terminación oso para la menor, va a ser óxido mercurioso y el de acá abajo va a ser que óxido mercúrico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Vamos con la sistemática. En la sistemática me fijo en los átomos que hay en la fórmula. ¿Cuántos átomos hay en la fórmula? ¿Cuántos oxígenos hay? Uno sería monóxido de dimercurio. Como les he dicho un montón de veces, si usted no sabe los símbolos de los elementos, si no sabe los símbolos de los elementos, no sabe nada. Yo puedo estarme matando aquí, pero usted literalmente tiene que saber los símbolos de los elementos. ¿De acuerdo? La mayoría de ustedes ya está fuera del colegio, tienen espacio para poder hacerlo. ¿Ya? Monóxido de dimercurio. El de acá abajo sería como monóxido de, ustedes dirán monomercurio, pero hay una regla que dice que cuando el elemento positivo solo hay un átomo, ya no se pone el prefijo mono. Entonces, ¿de acuerdo? Mono, usted puede escribir una notita ahí que diga mono, se omite para el positivo. ¿Me entiende? Cuando un elemento positivo está en su fórmula como un solo átomo, no se dice de monomercurio, no se dice de monocarbono, no se dice mono tal elemento. Se omite para no generar redundancia, ¿de acuerdo? La idea es no hacer que los nombres sean complejos, reducirlo. Será monóxido de qué? De mer, mercurio directamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Siguiente, en la stock, ¿cómo será? Óxido de mercurio. No voy a escribir mercurio porque ya no me da la pizarra. Pongo Hg, pero ya sabemos que es mercurio. Óxido de mercurio de valencia, uno. Óxido de mercurio de valencia, 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien.
Ya, una vez copiado, continuamos. Vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora con el hierro. ¿Por qué voy a hacer un ejemplo con el hierro? Para quienes no saben, el hierro tiene valencia 2 y 3 y con el oxígeno -2 se intercambia valencias, va a dar Fe2O2, que simplificado, yo les molestaba que les daba su ex o su actual, vea usted los ojos con quién le ve, ¿de acuerdo? Y acá voy a tener Fe2O3. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el nombre de este compuesto que está aquí? Óxido, pero para el hierro, el cobre, el oro, el plomo, el azufre y la plata se utilizan, la plata poco, pero se utilizan los prefijos en latín. ¿De acuerdo? El hierro en latín suena fer, ferrum, viene de ferrum. Por eso el símbolo del hierro es Fe. El cobre suena cupr, ¿sí? El oro suena como aur. El plomo suena plum. Y el azufre suena sulf. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. La plata suena a argento, pero no se usa mucho. Acuérdese de Argentina, si en algún rato ve la plata. ¿Sí? Entonces el nombre será óxido ferroso y óxido férrico. ¿De acuerdo? Será óxido ferroso y óxido férrico. En la nomenclatura tradicional, en la nomenclatura sistemática, me fijo en los átomos que hay en la fórmula. ¿Cuál será el nombre para este compuesto? Ustedes están en tercero de bachillerato, algunos ya graduados. Ayúdenme los que están en línea y los que están aquí. Nombre, monóxido de hierro, perfecto. ¿Cómo será el de abajo? Matthew. Leo. Trióxido de hierro. Mande. Trióxido de hierro. Muy bien. Trióxido de hierro, perfecto. Listo. ¿Cómo será el stock? Óxido de hierro 2 y óxido de hierro 3. Facilito. Está fácil. ¿Copiaron? Puedo borrar. Listo. Vamos a la siguiente combinación. Miren, toda la formulación que ustedes aprenden o hayan aprendido viene de esto de aquí, metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. Todo viene de ahí, o sea, viene de este cuadro. Si usted junta los metales con el oxígeno, tiene óxidos. Ahora voy a juntar no metal con oxígeno. ¿Cuál es el orden de electronegatividad? El más fuerte es ¿cuál? El oxígeno. En segundo lugar, los no metales. Tercero, hidrógeno. Cuarto, metales. ¿Quién es más fuerte, el oxígeno o los no metales? Por lo tanto, el oxígeno, ¿qué carga tiene? Negativa. Y los no metales tienen carga positiva. Los no metales, a diferencia de los metales, no se clasifican en fija y variable. Los no metales se clasifican por familias. ¿De acuerdo? Y la primera familia de los no metales se llama halógenos.
¿Cuáles son los elementos que pertenecen a los halógenos? Cloro, bromo y yodo. El flúor también, pero recuerde que el flúor es el más fuerte de todos, por lo tanto, él nunca puede tener positiva. Si él no puede tener positiva, obvio no se puede juntar con el oxígeno. ¿De acuerdo? Muy bien. Tomo de referencia un solo átomo, el cloro. Cloro con más 1, cloro con más 3, cloro con más 5 y cloro con valencia más 7. Junto con el oxígeno menos 2, menos 2, menos 2 y menos 2. Realizo los intercambios de valencias. Cl2O, Cl2O3, Cl2O5 y Cl2O7. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son los nombres de estos compuestos? El apellido o el nombre del grupo que se forma entre no metales de oxígeno se llama anhídridos. O también adoptan el nombre de óxidos ácidos o también óxidos no metálicos. Muy bien, en la nomenclatura tradicional se utiliza, el apellido anhídrido. Anhídrido y anhídrido. Todos son anhídridos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Y todos son anhídridos de qué? De cloro. ¿De acuerdo? Ahora, yo tengo que distinguir entre los cuatro nombres. ¿Por qué? Entienda los efectos de no distinguir entre las cuatro moléculas. Las moléculas que representan, perdón, las fórmulas que representan, las estructuras de las moléculas. Y las moléculas son las sustancias son la acumulación de las mismas moléculas. Por lo tanto, si cambia la molécula, cambia la sustancia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no puedo colocar el mismo nombre a varias sustancias distintas o a varias moléculas distintas o a varias fórmulas distintas. Tengo que saber distinguir los nombres. ¿De acuerdo? Entonces, como todos tienen la misma raíz, entonces todos son anhídridos porque son la misma familia de formación, todos son de cloro, para distinguir entre ellos utilizo las siguientes condiciones. A los dos más bajos se utiliza la terminación oso y a los dos más altos la terminación ico. ¿De acuerdo? Pero al más pequeño de los pequeños coloco el prefijo hipo y al más alto de los más altos coloco el prefijo per. Recuerde que per viene de hiper. Hiper significa alto o bastante. Hipo significa bajo. Recuerde que eso le van a tomar a usted en biología. Hipovitaminosis, hipotermia, hipertermia. ¿De acuerdo? Son prefijos. Muy bien, ya me queda anhídrido, hipocloroso, cloroso, clórico y percloro. Vamos con la nomenclatura sistemática. Vamos con la nomenclatura sistemática. Profe, una pregunta antes de avanzar. ¿Perdón? Eh, una pregunta antes de avanzar. Cuando un no metal tiene tres valencias, ¿se pone en la tercera hipo o per? No me Ya acuerdo. vamos a ver eso después de esto, de los cuatro. Voy a pasar a la azufre y te explico eso, ¿ya? Ya, gracias, bro. Listo. Vamos con la nomenclatura sistemática. ¿Cómo quedaría la nomenclatura sistemática? No voy a decir monoanhídrido. Quiero que entiendan de dónde viene la palabra anhídrido. Miren, la palabra anhídrido es una palabra que viene de la química hace full años atrás. ¿Por qué? Porque estos anhídridos, supuestamente cuando se les junta con agua, forman los ácidos oxácidos. Por eso se llaman óxidos ácidos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando a estos elementos se les quitaba el hidrógeno, ¿de acuerdo? A estos ácidos oxácidos se les quitaba el hidrógeno, quedaban los gases que están ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de dónde viene la palabra anhídrido? De sin, an. A significa sin, átomo, sin división. An, sin.
Hídrido, ¿no? No es sin agua, sin hidrógeno, exactamente. ¿Ya? De ahí viene anhídrido. Por eso quedó el apellido como anhídrido. Y eso no se ha podido cambiar. ¿De acuerdo? Pero cuando ya analizamos la estructura, escúcheme huevos, cuando ya analizamos la estructura y vemos que solo tiene no metal y oxígeno, a la final es un óxido, solo que es un óxido no metálico. ¿De acuerdo? Su nombre va a ser ¿qué cosa en sistemática? Monóxido de dicloro. El siguiente, ¿cómo se llamará? Trióxido de dicloro. ¿Ya? Penta, óxido de dicloro. Y el último, ¿qué será? Hepta, óxido de dicloro. Vamos con la nomenclatura stock. ¿Cómo será? Óxido de cloro, ¿qué valencia tiene? 1. Óxido de cloro, ¿qué valencia tiene? 3. Muy bien. Óxido de cloro, ¿qué valencia tiene? 5. Y óxido de cloro, ¿qué valencia tiene? 7. Dígame. Hay que las clases de metal. 3. Sí. ¿Qué? Ya, entendimos los halógenos, lo mismo que acabo de hacer al cloro, aplica para el bromo y para el yodo, por eso tengo que saber qué elementos pertenecen a qué familia. ¿Entendieron? ¿Sí? Muy bien, ¿puedo borrar? Y espérese un ratito, por favor. Pregúnteme. No, no, solo para copiar. Nada, nada. Ya, ya, siga nomás. Me avisas, Andrés, cuando ya esté. Ya, ya está, Irra. Gracias. Ya, perfecto. Ya. Vamos a la siguiente familia de los no metales. Después de los halógenos, ¿cuáles vienen? Después de los halógenos, ¿cuáles vienen? Los Profe, ¿no son anfígenos. los anfígenos? Muy bien. ¿Cuáles son los elementos que pertenecen a los anfígenos? Azufre, selenio y teluro. ¿Qué valencias tienen estos elementos? Tienen valencia 2, valencia 4 y valencia 6. En algunos lugares, dependiendo del nivel de estudios o exigencia que les quieran aplicar a ustedes, solo les ponen 4 y 6, pero por lo general tienen 2, 4 y 6. ¿De acuerdo? Muy bien. Si a esto le junto con oxígeno, que es menos 2 y menos 2, y le realizo el intercambio de valencias, obtengo S2O2, que simplificado me da SO. Acá me da S2O4, que simplificado me da SO2. Y acá me da S2O6, que simplificado me da SO3. ¿Estamos ahí claros? ¿Sí? Muy bien. Nombre. El azufre con el oxígeno en nomenclatura tradicional, como tiene 3 valencias, aquí viene lo que justo que me preguntaron por acá. Si tiene 3 valencias, ¿qué decisión tomo? X. ¿Qué quiere decir X? X va a ser la valencia más pequeña. Si la valencia más pequeña es menor o igual que 3, empiezas con hipooso, luego va oso,
y luego terminas en ico. Es porque tienes tres valencias. Si la valencia más pequeña es mayor que 3, empiezas con oso, continúas con ico y terminas con per, ico. Todo depende de la valencia más pequeña. ¿De acuerdo? En el caso del azufre, ¿en qué caso cae? ¿Cuya valencia es menor o igual que 3 o cuya valencia es mayor que 3? Exacto. El azufre, la valencia más pequeña, ¿cuánto es? 2. Entonces, para el azufre, para el primer nombre empiezo con hiposo. Será anhídrido hiposulfuroso. El siguiente será anhídrido sulfuroso, porque el siguiente será con oso, y el último será anhídrido sulfuro. Si alguien tiene alguna pregunta con esto, avíseme. No se quede callado. Si algo no entiende, tiene que avisar. Ya, ¿cómo será en sistemática? En sistemática me importa un cacahuate, el hiposo, el oso, el ico, el anhídrido. Solo me fijo en la fórmula, los átomos que la constituyen. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Uno. Entonces el primero será monóxido de azufre. La siguiente, ¿qué será? Dióxido de azufre. Y el último, ¿cómo será? Trióxido de azufre. Perfecto. Vamos con la stock. ¿Cómo será en la stock? Óxido de azufre. Pongo el símbolo del elemento para no escribir de nuevo, ¿ya? Pero deberíamos escribir de azufre, ¿sí? 2 óxido de azufre 4 y óxido de azufre, ¿qué valencia? 6. Lo que acabo de hacer con el azufre es lo mismo con el selenio y el teluro. Será anhídrido hiposelenioso, selenioso y selénico. ¿Sí? Ya. Vamos con los nitrogenoides.
La siguiente familia es la familia de los nitrogenoides. Muy bien. Los elementos que pertenecen a los nitrogenoides son nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio. Lo que le voy a hacer al nitrógeno es lo mismo para todos. Nitrógeno tiene valencia 3 y tiene valencia 5. Si juntamos con el oxígeno -2 e intercambiamos sus valencias, obtengo la fórmula N2O3. Si al nitrógeno +5 le intercambio con el oxígeno -2 su valencia, obtengo la fórmula N2O5. ¿Cuál es el nombre de cada compuesto? En nomenclatura tradicional, recuerde que el apellido es anhídrido y acá abajo también sería anhídrido. Ahora, ¿qué sucede cuando tengo dos valencias? ¿Qué pasa con las terminaciones? Solo se utiliza oso o ico, ¿de acuerdo? Entonces sería anhídrido nitroso y anhídrido nítrico. No hay una regla como para decir por qué no es nitrogenoso, profe. ¿Por qué no es nitrogénico? Nitroso y nítrico, ¿de acuerdo? Eso tengo que ir acordándome de memoria. ¿Cómo será en sistemática? Trióxido de dinitrógeno. Será pentaóxido de dinitrógeno. Y en esto, ¿cómo será? Óxido de nitrógeno, 3, muy bien, porque la valencia es 3. Y óxido de nitrógeno, de valencia, 5. ¿Ya? Vamos con los carbonoides. Los carbonoides son, ¿cuáles? Carbono, silicio y germanio. ¿Qué valencias poseen los carbonoides? Voy a partir con el carbono. El carbono tiene valencia 2 positiva y 4 positiva, más oxígeno -2 y más oxígeno -2. Realizo los intercambios de valencias y obtengo C2O2, que simplificado me da CO. Y C2O4, que simplificado me da CO2. Nombre en tradicional, anhídrido carbonoso. Y el siguiente será anhídrido, ¿qué? Carbónico, perfecto. Muy bien. En sistemática, ¿cómo será? Monóxido de carbono.
Este es el famoso gas responsable de la muerte dulce y el dióxido de carbono. Si ven lo que un oxígeno hace la diferencia. Muy bien. Óxido de carbono 2 y óxido de carbono 4. Y vamos finalmente con los boroides, que es el último. En algunos colegios al boro le meten con los nitrogenoides para poder sintetizar las variables, ¿de acuerdo? Pero los boroides, el boro pertenece a otra familia que se llama los boroides, pero ni saben. Los miembros de esa familia son el boro, ¿de acuerdo? Muy bien. De los boroides solo tienes al boro. ¿Cuál es la valencia que tiene el boro? El boro solo tiene valencia positiva más 3, más oxígeno menos 2. Intercambiamos, me da B2 o 3. El nombre tradicional será anhídrido. Miren, si tengo una sola valencia, usted puede decir de boro, anhídrido de boro, ¿sí? Porque no hay más opciones. Pero en algunos libros usted encuentra que cuando hay una sola valencia, también puede terminar en ico. Por eso les decía, cuando yo les daba clases a algunos de ustedes, en las clases normales que tuvimos durante el año, yo les decía, este caso me pasó a mí cuando yo recién entré a estudiar ingeniería química en la universidad. Cuando yo recién entré a estudiar ingeniería química, de hecho entré a estudiar esa carrera porque me gustaba mucho la química, y cómo han pasado los años y uno ha ido creciendo y avanzando. Sí. Yo tomé un libro de la biblioteca de la Universidad de Cuenca, antes el internet no era tan factible como es ahorita. Abro el libro y encuentro que el autor de ese libro hablaba de un óxido o hidróxido sódico. Y yo decía, ese man está loco. ¿Cómo va a hacer terminar en ico el sodio si a mí me enseñaron que el sodio tiene una sola valencia? Entonces debería ser de sodio. El rato que pone ico está asumiendo que va a haber un hidróxido sodioso entonces. Entonces, yo digo que estúpido, le digo al man del libro. Yo decía, el estúpido he sido yo ahí. ¿Por qué? Porque como no me enteré que para una sola valencia también termina en ico, entonces ahí queda el ridículo uno, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una sola valencia puede terminar en ico. En este caso sería anhídrido bórico. ¿De acuerdo? ¿Sí? En sistemática, ¿cómo será? Trihidruro, perdón, trióxido, trióxido de ¿cuántos boros? Diboro, porque hay dos. Y en esto, ¿cómo será? Óxido de boro 3. Y esos son todos los no metales más oxígeno, negativo y positivo. ¿De acuerdo? Muy bien, usted tiene que agrupar, ir haciendo por grupos aquí. ¿Entendieron? Porque si en el examen nos ponen un de boro y un bórico, No, ¿no? imposible. Y si se les ocurre, porque ¿A cuál haces caso? A cualquiera de los dos y de ahí el man que se haya equivocado de ver cuál es. Es que aquí ya no te puedo disgregar porque aquí ambas son válidas. Hace un rato sí, con el tema de la nomenclatura stock, porque eso es una actualización formal. Lo otro significa que la persona redactó mal la pregunta. Y si hay dos respuestas correctas, ¿cómo yo te digo, oye, a cuál haces caso? Porque no sé. Pero en este caso, el más usado es bórico. ¿Me entiendes? Si yo digo el más usado, si vos abres un libro, no encuentras anhídrido de boro, encuentras bórico. ¿Me entiendes? Entonces ahí yo te haría caso que para los no metales en I, ¿ya? Si me pidieras mi opinión personal, y no mi opinión científica. ¿De acuerdo? ¿Puedo borrar? Listo, borremos. Miren. Ahora, en conclusión, ¿cómo me quedan las terminaciones? Cuando yo tengo cuatro valencias, recuerda, esto es solo para los positivos. Cuando tengo cuatro valencias, ¿cómo me quedan las terminaciones? Hiposo. Ya, donde pongo la línea significa que va a ir el elemento. Hipocloroso, hipobromoso, hipoyodoso. ¿De acuerdo? Oso,
ico y per ico. Así quedan las terminaciones para 4 valencias. Para 3 valencias, ¿cómo me quedan las terminaciones? Si la valencia más pequeña es menor o igual que 3, voy a tener hipo, oso, luego va a venir oso y la última va a ser ico. ¿De acuerdo? Si la valencia más pequeña es mayor que 3, empiezo con oso, la siguiente es ico y la última es per ico. Raúl, ¿está explicado este tema con respecto a tu pregunta? Sí, profe, gracias. Muy bien. Para 2 valencias, si yo tengo 2 valencias distintas para un mismo elemento, solo voy a tener 2 terminaciones, oso o ico. Y si tengo una valencia, puedo decir de o hacer terminar en ico. ¿De acuerdo? Estas terminaciones solo para las, aplica solo para las valencias positivas. No existe el oso o el ico para valencias negativas, ¿me entiende? Si la valencia es negativa, no tiene nada que ver. Esto aplica solo para valencias positivas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Copiaron? Muy bien. Vamos a dejar hasta aquí este tema y vamos al receso de 15 minutos, bueno, mucho, de 10 minutos y continuamos con el resto de formulación, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta eso ya se graba este trocito de la clase. No se vaya de la reunión. Regresamos en 10 minutos. 10 minutos.